Hola, yo soy Juan Pablo Dulce y voy a hablar sobre El Príncipe de Maquiavelo. Mi reseña está escrita, sin embargo iré desarrollando ideas a medida que leo porque pues hay mucho más por decir de lo que está escrito, ¿no? A lo largo de mi vida me he enfrentado a múltiples dificultades a la hora de leer, bien sea por las distracciones presentes en el entorno o por lo tediosa que se puede tornar la lectura en algunas ocasiones. Sin embargo, este libro me ha sabido mantener atento a las diversas explicaciones plasmadas por Maquiavelo sobre cómo deben ser los principados y qué cualidades deben tener su líder y los distintos medios que utilice para gobernar. Respecto a este párrafo, bueno, yo sí he presentado dificultades cada vez que intento leer porque muchas veces no termino un libro o extiendo demasiado el tiempo que podría durar realmente leyéndolo porque me cuesta o me distraigo o pierdo el hilo o me toca releer algún capítulo porque lo leí demasiado rápido y no entendí. Sin embargo, Maquiavelo tiene una manera de escribir en la que atrae al lector porque es breve y es conciso. Puede haber capítulos que son muy cortos, durar una página y media o dos páginas, o incluso un párrafo como pasa con el capítulo uno. Pero es bueno porque desarrolla las ideas sin extenderse innecesariamente y yendo al punto que quiere ir. Em, También respecto a lo de mantenerme atento a lo que dice, pues vuelvo al punto anterior. Su manera de escribir cautiva al lector, entonces permite mayor conexión a la hora de la lectura. Sí, seguimos. El libro inicia con una dedicatoria al entonces señor de Italia, Lorenzo de Medici, a quien indica que la obra consta de pautas para ejercer su mandato como todo príncipe sabio debe hacer, según Nicolás Maquiavelo, quien utiliza su extensa experiencia adquirida a lo largo de viajes y vivencias para justificar las afirmaciones que el prefacio aguarda. Este prefacio o el prólogo del libro es interesante porque en este Maquiavelo, ¿cómo decirlo?, de manera subliminal, adula a Lorenzo de Medici diciéndole que es un libro para su magnificencia y que no pierda el hilo de cómo debe actuar y de cómo sacar a Italia de la crisis de ese momento. Y es interesante porque pretende no ser como, bueno, en palabras coloquiales, lambón, pero sin embargo lo hace, ¿no? O sea, es chistoso, es chistoso. Entonces, en este, él dice que muchos pretenden adornar a un rey o a un príncipe con lujos económicos o con sus bienes o desposándolos. Sin embargo, Maquiavelo le dice que su manera de adularlo, por así decirlo, no va a ser con nada de eso, sino con alimento para el cerebro, que está todo eso plasmado en el libro que le entrega. Y me parece una buena jugada, la verdad. Dice, a medida que se avanza en el libro, la moral se va tergiversando, no solo en este, sino que también en el lector, pues poco a poco la persuasiva habilidad de escritura de Maquiavelo se infiltra en la mentalidad de quien recibe el mensaje, siendo capaz de alterar la manera en que éste percibe el mundo y analiza sus problemáticas. Esto no lo digo como una generalidad rebuscada, más bien como el reflejo del fruto de mi experiencia durante el estudio de la obra. Durante este corto trayecto literario pude notar cómo mis costumbres cambiaron, al igual que lo hicieron mi inteligencia emocional y mis valores. Poco a poco fui dejando de lado el hábito de disculparme por cualquier inconveniente, poniendo en primer plano mi bienestar emocional o el ocio, el cual nunca deja de ser un mal necesario. Fueron unas semanas de cambios y procesos que tuve que vivir. Entonces el libro, uno creería a veces que no, pero muchas veces uno termina como sumergiéndose demasiado, ¿no? Y de cierta manera el libro como que alteró mi subconsciente y de manera automática, por así decirlo, yo empecé a actuar de maneras opuestas a como yo antes lo habría hecho, ¿no? Como que todo mi código moral cambió por completo y empecé a entender demasiadas cosas. Y pues básicamente la frase típica que todo el mundo entiende y conoce de Maquiavelo es que el fin justifica los medios. Y a medida que la lectura avanza, pues es notorio el porqué de esta frase y
también de por qué surge el término maquiavélico, ¿no? Porque es una visión un poco oscura y poco ética, no, poco moralmente correcta de la vida. Sumado a esto, también comprendí el porqué de distintas situaciones como las alianzas entre distintas partes que parecieran no tener similitud alguna o las decisiones tomadas por entidades gubernamentales en determinados conflictos políticos, socioeconómicos y demás. Eh, digamos que esto va un poco ligado a lo que les venía hablando, lo que venía hablando sobre el hecho, por ejemplo, de no pedir disculpas. Yo solía disculparme en exceso, ¿no? Como que el menor inconveniente y yo, lo siento, disculpa, no lo quería hacer tal cosa. Pero como que fui entendiendo que muchas veces uno no se responsabiliza realmente, no tiene que responsabilizarse realmente de lo que los demás puedan sentir, porque pues uno es un ser autónomo, independiente, individual. Obviamente hay afecciones o efectos colaterales que pueden darse por debidas distintas situaciones. Sin embargo, pues no tiene por qué ser motivo para sentirse mal o arrepentirse, ¿no? Entonces esto como que de cierta manera me ayudó un poco a dejar de lado mis temores a afectar a los demás con lo que hago, porque pues no siempre se van a ver afectados y tampoco va a ser mi culpa en todo momento, porque pues hay situaciones que simplemente suceden porque es como la emoción del momento o el contexto del momento, más sin embargo no está mal y tampoco es motivo suficiente para que los demás puedan recriminarnos cosas, ¿no? Y nos hagan como sentir menos y demás. Sin embargo, tampoco comparto la visión que él tiene del utilitarismo, ¿no? Que es como pues pasar por encima de los demás, que los demás se vuelvan escalones para llegar a determinado fin, porque pues no es así, o sea, todos somos seres humanos, seres vivientes, seres sintientes, eh, con emociones complejas y no tenemos el derecho de transgredir a los demás, porque mis derechos acaban donde terminan los de la siguiente persona. Y respecto a lo de las decisiones tomadas por entidades gubernamentales, lo comparo un poco, por ejemplo, en el capítulo 3 cuando él habla sobre las colonias. Entonces él habla de poner pequeños campamentos de militares en zonas que son como poco reconocidas por el gobierno de ese momento o poco vistas. Entonces ofende a los habitantes quitándoles sus casas o eh, desplazándolos, perdón, forzadamente del lugar donde habitan para instaurar la pequeña colonia militar, porque él dice que es más económico y no tiene que estar gastando tanto dinero en invadir una ciudad entera convenciendo también a posibles aliados, sino que es más económico y sale mucho mejor. Entonces lo comparo un poco con el tema de Israel y Palestina, porque estudiando un poco ese conflicto también, había leído sobre cómo Israel poco a poco fue instaurando bases militares en terreno de palestinos para poco a poco eh, hacerse con ese territorio. Y pues al final del día, si uno lo mira desde el lado de Maquiavelo, es una jugada maquiavélica, es apropiarse de territorios que no les pertenecen, instaurando esas pequeñas colonias, porque sale mucho más efectivo y económico hacer este tipo de movidas. Entonces, eso sería básicamente como mi pequeña reseña del libro. Me gustó bastante, entiendo el porqué de que sea un clásico literario y me sorprendió también el hecho de que, pues, yo no sé realmente si Maquiavelo esperaba que su obra fuese como un éxito rotundo, un punto o un eje rotacional para distintos debates y
y también que fuera muy tenida en cuenta como un clásico de la literatura, porque pues como está en el prefacio, el libro iba dirigido a una persona en específico, entonces pues realmente no creo que él tuviera como esa concepción o haya proyectado que su libro explotara a nivel mundial de la manera en que lo hizo. Me gusta, nuevamente lo digo, me gusta el tipo de escritura que maneja porque es breve, es concisa, no se pierde como me pasó con otros autores, de pronto Nietzsche, que por ejemplo en el ocaso de los ídolos siento que él intentando desarrollar una idea se enredaba un poco y costaba captarla de momento y tocaba releerlo. Entonces es un poco más complejo, no digo que está mal, pero pues a veces es un poco como a veces es poco atractivo para los lectores. Y ya, muchas gracias por ver el video y espero que lean El Príncipe también, que se dejen afectar por El Príncipe, pero de buena manera y que les guste bastante.